Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 15 de Gym Rats. Aquí después de una buena temporada de episodios con invitados. Aquí estamos de nuevo los tres. Hoy traemos un tema bastante interesante, el cual siento que, vaya, nos va a entretener bastante, tanto a nosotros como a quienes nos están viendo y escuchando. Pero pues bueno, como siempre, aquí tenemos a los dos, el buen Dani y el buen Fer. Fer, ¿cómo andas? ¿Qué dice el sabadito que estamos grabando ahorita? Pues muy bien, un día algo diferente para grabar. Si nos están viendo por YouTube, ahí se darán cuenta que no es nuestro estado natural, pero aquí andamos. Qué chingón, qué chingón. Y del otro lado el buen Dani. Dani, ¿cómo te encuentras? Igual también se ve que hay más luz. De hecho, es primera vez que se observa un poquito de luz en tu fondo totalmente negro, Ángel, lo cual nos tiene completamente sorprendidos. Era un secreto que se tenía bien guardado, pero bueno, ya se empieza a ver un poco de qué hay detrás de. Y sí es cierto, es cierto. De hecho, ahorita ni siquiera estoy usando mi lucecita. De hecho, me acabo de dar cuenta que se fundió. Hace rato que le iba a prender, güey, ya, ni pedo. Pero pues bueno, vámonos de lleno respecto al episodio. De nuevo, muchísimas gracias. Primero que nada, me gustaría agradecer mucho a la gente que nos está viendo en YouTube y escuchando en Spotify. Los últimos episodios han tenido un gran recibimiento y en serio se los agradecemos de corazón que ahí se avienten su respectiva hora, sus respectivos minutillos respecto hablando de pues todo lo que estuvimos hablando con nuestros invitados. No duden en que si tienen temas o tal vez se les ocurre que podamos invitar a alguien más, coméntenlo aquí o mándenle DM a Fer o DM a Dani. También créanme que ese tipo de feedback nos ayuda un chingo a nosotros para pues seguir en esto que pues ya vamos por el episodio 15. Digo, si lo vemos así, ya son por ahí de 14 horas que están arriba de nosotros platicando. Entonces, pues vaya, ahí vamos poco a poco. Bueno, el día de hoy traemos, como lo mencioné, un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar respecto al minicut. Un término que a lo mejor bastante de ustedes hayan escuchado, tal vez otros no tanto. Y pues bueno, me gustaría empezar a introducir un poquito respecto al contexto del que vamos a platicar hoy y darle eh, ese significado al minicut, que podríamos describirlo como un periodo corto en el cual nuestro objetivo principal es, digamos, reducir un poco el porcentaje de grasa por medio de una bajada de kilocalorías de tus calorías totales que estés comiendo en ese momento, un poquito brusca, como lo mencioné, tiende a ser periodos cortos. Digo, supongo que ahorita tal vez Dani va a meterse un poquito más, incluso a hablar a porcentajes que se esperan a lo largo del minicot, qué cosas como que tener más en cuenta, pero pues bueno, igual para que las personas vayan dándose como que un poquito de idea respecto a lo que vamos a platicar, que hablamos de periodos cortos, periodos agresivos, en el cual queremos, digamos, en ese momento dirigir nuestro objetivo hacia reducir un poco la pérdida de grasa. Pero aquí es donde se va a empezar a poner interesante, porque empezamos a encontrar muchos matices sobre que a veces la agresividad es bastante, a veces deja de ser minicot porque ahora el minicot tal vez lo perfilas para 10, 12 semanas. Entonces, pues bueno, no sé quién de ustedes quiera a partir de aquí empezar a darle por largo. Dani, Fer, ustedes digan. Pues eso es un minicut, es una fase agresiva, corta de pérdida de grasa. Muchas gracias. Este fue el episodio número 15. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos estamos viendo la próxima. Déjenos reseñas. No, no, de veras sí, ahora que me acuerdo, sí, déjenos reseñas. Eso, según tengo entendido, nos ayuda mucho a que otras personas nos escuchen. Así que sean bienvenidas. Si son malas, obviamente las vamos a borrar, pero de cualquier manera, Bloquear. sí, sí, claro, se bloquea, por supuesto, no hay espacio para preguntas. Jamás. Inmediatamente bloqueo. Ya lo definiste bien. Un minicut solamente hay que contextualizarlo. Es una fase agresiva y por tanto corta de pérdida de grasa, pero exclusivamente en el contexto de una fase más grande o más amplia de, de,
volumen. No sé si se puede decir bien volumen, porque me suena un poquito extraño el término, de ganancia de masa muscular, básicamente. Sabemos que, ok, el balance energético es imperativo para determinar qué sucede con la masa corporal, si va hacia arriba, si se mantiene, si va hacia abajo. Por supuesto, no nos vamos a meter en demasiados detalles. Claro que hay muchísimos factores que determinan tanto la ingesta como el gasto energético, pero grosso modo, el contexto es el siguiente. En una fase de ganancia, necesitamos, en un contexto ideal, la presencia de un superávit energético. Básicamente, consumir más kilocalorías de las que gastamos en el día a día para maximizar la respuesta hipertrófica en tanto a la mecanotransducción propia del estímulo mecánico y el subsecuente incremento de la síntesis proteica. Sin embargo, a largo plazo vamos a tener algunos efectos secundarios. Uno de ellos sería una acumulación de grasa corporal, que igual ahorita entramos un poquito en detalle sobre el P-ratio que se mencionaba hace algunos años, sobre factores prácticos, porque se entiende que estamos hablando de un deporte estético como es el culturismo, y también cuestiones relacionadas con el apetito y la saciedad. En algunas personas, yo incluido, llega algún momento en donde por más que intentes, como que ya la comida de plano no, y todo eso tomado en cuenta pudiera ayudarnos a decidir si un minicut es una buena herramienta, una buena estrategia para nosotros o no. Y ya habiendo comentado ese contexto, ¿para qué no es un minicut? Un minicut no es una solución mágica para hacer más breve tu periodo de pérdida de grasa. No es una herramienta que parta de las emociones cuando te sientes con un poco más de grasa corporal, que no hay tal cosa como sentirse con grasa corporal. Eso más bien habría que ver cómo está nuestra relación con la comida, cuestiones un poquito más profundas. No es eso. No es tampoco algo que quisiéramos estar haciendo todo el tiempo, porque eso también puede limitar la exposición al superávit energético. Sí, de hecho, aquí ya añadiendo, por eso existe la terminología que en parte estoy de acuerdo y en parte no, como minicuts periodizados. Sí está bien como que contemplarlo, pero no es una ley. O sea, tiene que haber signos o banderas rojas dentro de tu progreso, de tu etapa de volumen, para que tú digas, ok, vamos a entrar a una fase corta y rápida para limpiar ese exceso de grasa corporal que estoy acumulando a lo largo del volumen, del off-season, de la massing phase, de la etapa de superávit, como se le quiera llamar, y quiero limpiar algo para poder seguir creciendo. El objetivo del minicut es continuar con la etapa de volumen, no cortarla, no después competir, no después entrar a otra fase, es seguir con el volumen, pero con una mejor, digamos, sensibilización a nivel general, tanto de hambre, de saciedad, el apetito en general, con menos porcentaje de grasa. Digamos, igual te conviene bajar el volumen de entrenamiento, hacer una semana de descarga. O sea, te ayuda en muchas cuestiones prácticas para seguir con el volumen a largo plazo. Y si partimos de que una fase de definición normal, para que sepan diferenciar, una fase de definición dura de 20 hasta 30 semanas, un ejemplo, y el minicut, hay minicuts cortos, medianos y largos. Los cortos me parecen son de 2, 3 semanas, los medios de 4 y los largos desde 5 hasta 6 semanas. En ningún momento son 8, ni 10, ni 12. Entonces, todo aquel minicut que salga de esas de más de 6 semanas, pues no sería un minicut y el objetivo ya está cambiando completamente de lo que la teoría y lo que se debe hacer un minicut, pues es lo que se establece. Así que tendríamos dos razones grandes para considerar hacer un minicut, porque como comenta Fer, no es una ley de que cada cierto número de semanas tienes que hacerlo, de que es forzoso durante una fase de ganancia prolongada. La realidad es que no. Pero lo que nos puede ayudar es qué tan lejanos estamos de una condición decente respecto a porcentaje de grasa. Y a lo que me refiero, híjole, es un punto medio, porque bueno, no vamos a mantener de ninguna manera una condición de competencia todo el año, ni deberíamos intentar hacerlo, pero por otro lado tampoco irnos al otro extremo de la balanza, tampoco sería adecuado ni prudente, porque eso nos va a tomar todavía más tiempo cuando nos sometamos a una fase de pérdida. Entonces, tratar de mantenernos en un porcentaje adecuado, que igual para ir poniendo números al respecto, quizás
y depende, pero en hombres pudiéramos establecer 10, 15, algunos incluso mencionan hasta 20, pero no lo sé, no estoy muy seguro, por ciento de grasa, y en mujeres solamente agregaríamos un 10% a eso, sería como que un proxy para estar manteniéndonos en ese rango. Eso sería lo primero. Otra de las grandes razones para hacer un minicut sería el apetito. Si de plano, por más que intentemos, por más estrategias de disminuir el volumen de los alimentos y la densidad energética, ni así pudiéramos considerar hacer un minicut para mejorar un poco el apetito tras esta exposición a un déficit agresivo y después de eso reevaluar y volver a comenzar. Hay otra razón que igual la quiero dejar para un poco más adelante en el episodio, que sería mejorar el P-ratio, pero ese es un tema aparte que habría que y merece la pena considerarse de forma aislada, porque en el último año aprendimos que realmente no existe evidencia directa en seres humanos, bueno, sí en seres humanos, pero no en personas entrenadas, que se puede extrapolar para tomar el P-ratio como algo para realizar un minicut. Entonces tendremos hasta aquí dos razones, que sería mantenernos en un porcentaje de grasa sensato y mejorar el apetito. También solo para complementar lo que acaba de decir Dani, porque muchos dirán, ¿qué es el peer ratio o qué se va a mejorar? ¿Qué es esa palabra? Comúnmente se podría decir que un pro de hacer un minicut era mejorar el P ratio, que por ejemplo es que si quieres seguir ganando peso con un porcentaje de grasa, digamos, más alto, pues vas a ganar mucha más grasa. Entonces lo que buscabas es partir de un porcentaje de grasa más bajo para que la ganancia de masa muscular podría ser mayor en ese sentido. Pero como dice Daniel, creo que la evidencia no nos favorece en ese aspecto de que a más bajo el porcentaje de grasa, más ganancia de masa muscular vas a tener a largo plazo. Eso no está tan claro. Entonces, solo para recalcar ese punto. Y bueno, tocando, miren, por ejemplo, quería tocar este tema respecto a que a veces si nos ponemos a escarbar un poquito del hecho de por qué a veces los mini cuts ya no son mini cuts o por qué a veces se les adjudica bastante este tipo de estrategias, muchas veces siento que el factor de novedad en alguien juega un papel muy, muy cañón. Yo lo voy a platicar desde mi experiencia, ¿no? La primera vez que escuché de estos famosos mini cuts, que era un periodo de pérdida de grasa pequeño y agresivo, y como lo mencionan, ¿no? Se tiende o se podría llegar a ver como ok, voy a sufrir un poco, pero sé que en ese tiempo el cambio va a ser grande o se adjudica bastante a esas pocas semanas. Y la verdad es que, repito, si nos podemos escarbar un poquito, primero debemos tener en cuenta de que debes estar en un periodo en el cual estás ganando masa muscular, por lo tanto estás teniendo un volumen de entrenamiento adecuado, tus capacidades de recuperación están siendo buenas, estás comiendo lo suficiente para recuperarte, descansando para recuperarte, y una vez que superas ese umbral, bueno, pues ya como ustedes lo contextualizaron, ¿no? Vendría bastante, bastante bien. El problema que siento que podría generarse desde el primer momento es que siento que a veces todos dicen, necesito estar en volumen. O sea, todos piensan que la inmediatez es estar en volumen. Y eso a veces complica bastante las cosas porque a veces pensamos que nuestro porcentaje de grasa o es muy bajo o es muy alto. Entonces siempre como que tener esa percepción, si realmente quieres encarar una fase en la cual vas a empezar una fase de ganancia muscular, tener en cuenta en qué punto estás parado y tener en cuenta también que decir, ok, tal vez vale más la pena llevármela con calma, llegar a un buen porcentaje de grasa en el cual podamos empezar a partir de ahí, empezar la ganancia de muscular y después ya ir planteándote ciertos minicuts que igual como lo mencionaban, tener en cuenta la versatilidad de aplicarlos, ¿no? O sea, de saber en qué momento podría irse mejor, tener como que bien identificado, como lo mencionaba Fer, las red flags respecto a que, ok, siento que vendría bastante bien un minicut, tanto físicamente y ahorita que lo mencionan igual, fíjense que igual la perspectiva de mí cambió un poquito respecto al apetito. O sea, es algo que particularmente yo no he vivido porque no me he encarado en una fase de ganancia muscular tan, tan grande. Yo siento, soy una persona a la cual puede comer bastante, pero llevar ese superávit por tiempo
igual es desgastante, ¿no? A veces pensamos que igual ganar masa muscular es lo mejor, es el periodo en el cual todo es color de rosa, en el cual comes mucho, en el cual entrenas muy fuerte, y la verdad yo considero que una periodo de ganancia de masa muscular es muchísimo más retador que un periodo de definición, porque en un periodo de Mira, definición, queramos o no, tenemos como que este feedback de vernos, ¿saben? O sea, nos vemos y podemos ver como que empiezan a salir ciertas rayitas, empezamos a ver cómo nos vemos en el espejo y eso ayuda bastante al feedback mental, cosa que a lo mejor a la hora de enfrentar una fase de ganancia muscular, tener en cuenta que son periodos más prolongados, que las ganancias o lo que se puede evaluar visualmente es muchísimo más difícil de detectar en estos periodos que en las fases de pérdida de grasa y por lo tanto también eso puede jugar mucho, mucho en contra de lo que estábamos para la hora del planteamiento del minicot. ¿Ibas a mencionar algo, Fer? para la población culturista, porque yo he visto que muchos culturistas o preparadores de culturistas que como que se tapan los ojos y como que no existen otras herramientas, ¿no? Es volumen, definición. Entonces, para dejarlo así como que un poquito más claro, no es el hecho de decir, más bien ponerlo sobre la mesa de que existe una estrategia dentro de la fase de volumen de un culturista, así sea quien sea pro, sea amateur, lo que sea, existe una herramienta que se puede utilizar en casos donde a cuántos culturistas no nos ha pasado que traes el abdomen inflamado, que ya no te cabe más comida, que vomitas y luego comes otra vez. Bueno, para ese tipo de culturistas no se le llama, o sea, no hay que ser como que, no, 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 ¿qué es eso del minicut? Eso es algo nuevo, eso es nuevo, nada más los güeyes que de la ciencia que lo quieren poner. No, a todo culturista le ha pasado y ha querido solucionarlo, pero a lo mejor le han dicho, no, es que tú estás en volumen, tú debes de seguir comiendo, está mal que tú quieras parar de comer, no, entonces utilizas un minicut, poquitas semanas, no te vas a demorar mucho tiempo, 6 semanas como mucho, y regresas a tu periodo de off-season de un año si quieres completo, pero existe esa posibilidad de tranquilizar tu apetito, de bajarlo y de aumentarlo, perdón, y de seguir así. Y de mantenerse en una composición corporal saludable, más que otra cosa. Porque sí, luego sí hay gente que se va a los extremos inmediatamente. Y pues, oye, estamos hablando que se supone entrenamos para mantenernos saludables y luego ahí tienes hombres con 30% que siguen justificando que están en volumen, pues nada, digo, tampoco. Sí son casos extremos y es así como que una caricatura de lo que es un volumen real, pero de eso se trata un Minicud, es una herramienta. Si la queremos utilizar está increíble y si no, no hay ningún problema. No hay ninguna regla de cuándo deberíamos ni quién debería, pero sí tenemos algunas pautas de cuándo pudiera ser una herramienta interesante. Que al menos en mi caso, yo no me siento tan cómodo por encima de un 15, 16, 17% de grasa, al menos utilizando, también es un tema por sí solo, no soy tan fan de hablar de porcentajes de grasa, pero bueno, utilizando por ejemplo US Navy, utilizando de parámetros visuales, aunque suene muy poco científico, y también de repente InBody, pero pues bueno, sigue siendo bioimpedancia y ya sabemos que tiene un montón de limitaciones. A mí particularmente, ese es como que mi tope. Ya irme un Y 20% creo que no estaría cómodo, entonces eso a mí me ayuda de forma estratégica pensar, ok, si ahorita estoy en 11, 12, puedo seguirme hasta que esté durante ese momento, pero tampoco es una regla. Si, por ejemplo, estando en 15, 16 me siento perfecto, el apetito está de lujo, pues ¿para qué me detengo si ya llevo impulso? Ya llevo el momentum que le llaman. Porque, insisto, no hay una sola regla y como dice Fer, nos podemos aventar un año, año y medio en volumen y no hay mayor asunto, pues síguete, ¿para qué te detenemos? Pero tampoco pensar en que o tiene que ser siempre un minicut o nunca un minicut. Pero bueno, creo que ya habiendo establecido el contexto, ¿qué tan agresivos se puede ser en un minicut? Se puede ser bastante, porque son periodos muy cortos, pueden ser de 3, 4, 5, 6, por mucho semanas, es lo que nos dicen algunos autores al respecto.
y pudiéramos estar buscando perder incluso 1% del peso corporal cada semana. Por ejemplo, para alguien de 80 kilogramos, pues serían 800 gramos por semana. O sea que si tenemos una persona con un 15% de grasa, bien pudiéramos terminar con un 11, 12. Obviamente no en una forma competitiva porque no es la finalidad de un minicut, pero sí irnos rápido, sobre todo mejorar un poquito la cuestión del apetito. Me quiero esperar todavía con lo del P-ratio y seguir con tu fase de volumen, todo lo que tú creas conveniente. También porque creo que a mucha gente me ha preguntado, no sé, seguidores así normales que, o sea, no son asesorados míos ni nada, de que, oye, de que cómo me ves en esta foto, puedo seguir, ¿qué me recomiendas? Hacer una definición o seguir con el volumen. Y pues está claro que se desconoce esta herramienta del minicut porque pues no habría por qué elegir de una manera tan drástica de que pasa a definir unas 12 semanas y apenas si tienes masa muscular, ¿no? Como para, sí, para no tomarte tanto tiempo. Entonces, pues aquí están los minicut y que lo puedes hacer rápido, limpiarte y cortito y al pie. ¿Cuándo hacerlo? Cuando quizás tus abdominales pues ya no son nada visibles y que ya te sientes incómodo con tu composición corporal en volumen. Aparte, un culturista que usa esteroides y que no también el porcentaje de grasa, aún así, independientemente de que se use o no, pues vas a mejorar algo la sensibilidad a la insulina, que con alguien que usa esteroides ya de por sí se está viendo mermada. Si usas hormona de crecimiento, si usas alguna otra cuestión, pues por ese lado puede ser un pro de los minicut a nivel también de salud, podríamos decir, de ese aspecto. Y también lo que menciona Daniel, de qué va a depender de que voy a perder medio kilo a la semana o incluso hasta 1.25% a la semana. Yo diría que entre más drástico seas, mejor, pero depende mucho, ahora sí que del sujeto. A mí me gusta mucho una fórmula que creo que fue Greg Nuckols quien la estableció, que es tu porcentaje de grasa, dividirlo entre 20 y podría ser el rango óptimo o lo mayor que puedes perder a la semana para evitar perder masa muscular en ese periodo de minicut, porque si eres muy agresivo, también puede ser el caso contrario, de que pierdas masa muscular posiblemente, que a lo mejor y no, pero tu porcentaje de grasa, dividirlo entre 20 y eso podría ser un buen rango de pérdida. Y bueno, siento que igual respecto a esto de garantizar de manera estratégica, pues al final de cuentas ahorrarte un tiempo, ¿no? Digamos que esto lo estamos poniendo en un contexto en el cual una persona quiere competir, pues bueno, al final de cuentas tienes que llegar a porcentajes de grasa bastante bajos para poder mostrarte en la tarima de manera pues bastante óptima, a lo mejor en tu mejor condición. Entonces, al final de cuentas, si tú mantienes tu ganancia de masa muscular y llegas, como lo mencionamos, a este exceso de grasa corporal que incluso si se sale de lo saludable, pues ya estamos hablando de un porcentaje de grasa ya bastante alto. Al final de cuentas, esas semanas las vas a tener que encarar de nuevo porque vas a tener que meterte en un periodo más largo de pérdida de grasa e incluso si no es bien planteado, vas a tener que recurrir a estrategias pues para sacarte de la manga, para llegar al porcentaje de grasa. Incluso pues lo hemos visto en competidores, el famoso uso de diuréticos, el cual lo hacemos nada más, bueno, se utiliza para poder llegar a este punto. Entonces también como que tener en cuenta como que todo lo que es el ahorrar tiempo y parte yo aquí considero que la planificación es bastante importante en respecto en cómo estés llevando tu progreso, para dónde lo quieres dirigir, si vas a competir, en qué fechas vas a competir. Y también como lo mencionamos, siento que igual eso es mucho del podcast de Jim Ratz, decir que no es un sí ni un no, o sea, solo está, ¿ok? Y como lo mencionamos, hay autores, hay evidencia sobre esto y ahí está, pero no significa que tiene que ser así, porque pues al final de cuentas, como lo mencionan, cada persona lleva un proceso distinto, cada persona tiene maneras diferentes tal vez de abordar su punto para llegar a la tarima. Y pues bueno, tocando un poquito respecto a estos temas, igual, Dani acaba de salir ahorita de un minicut. Ahí quien lo esté siguiendo en Instagram, pues sabe que ahí tuvo un periodo de minicut. Eh, y pues queríamos hablar respecto a, ok, quiero hacer un minicut,
estoy consumiendo, digamos, 3.000 calorías, un ejemplo nada más. ¿En qué basarse respecto a qué porcentajes tomar? Si quisieran como que sumergirse un poquito más respecto a ese tema, en por dónde irnos, qué pautas tener en cuenta. Si quieres, le doy. Sí, sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí, yo tuve un poquito del audio trabado, pero ya. ¿Ya me escuchan bien? Sí, sí. Sí, Va, va. ¿Quién bueno, quiere darle? ¿Quién quiere darle? adaptado del libro de Mike Israetel y Jared Fieder, proponen como, y ahorita ya el caso práctico con Dani, pero en este caso en el libro del Minicut de ellos de RP, pues proponen que depende de la pérdida de peso deseada en el Minicut, va a ser ahora sí lo drástico que vas a hacer en cuanto al recorte de calorías. Y, por ejemplo, aquí ponen una tabla muy sencilla, que es tu peso corporal en kilos, dividirlo o multiplicarlo por 8.3 y va a ser el déficit que quieres aplicar si quieres perder el 0.75% del peso a la semana. Si te quieres ir más drástico al 1% del peso a la semana, es tu peso, multiplicarlo por 11 y ese es el déficit que puedes aplicar de donde estás de volumen, de tus calorías de volumen, tu peso por 11, si quieres perder el 1% a la semana, eso sería como que el rango del recorte de calorías que tú puedes ahora sí que pautar. Y también depende del punto inicial. Tomando también un poquito de Revive Stronger, vemos que personas con un mayor porcentaje de grasa pudieran ser más agresivos. Personas con menor porcentaje de grasa no convendría porque pues tenemos más riesgo de perder masa muscular. El rango promedio, la mayoría de nosotros, probablemente hablando en hombres, estaríamos entre 10, 15%, quizás un poco más, mujeres probablemente 20, 25%, y ese rango pudiera establecerse de pérdida entre el 0.5 y el 1% de peso corporal a la semana, que hay cantidad de artículos que ya nos hablan de ese famoso rango de pérdida, y siendo que es un minicut, en ese contexto en particular, lo más adecuado sería irnos al rango superior, un 1%, que ya lo comentábamos, por ejemplo, alguien de 80 kilos, un 1%, pues sería estar perdiendo 800 gramos a la semana. Y hay muchas formas, una de esas es lo que proponen en el libro de RP Strength, o pudiéramos multiplicar, por ejemplo, los 800 gramos por 9 kilocalorías por un gramo de lípidos, que son estimaciones, para nada es exacto, pero bueno, eso nos daría el déficit semanal y eso lo dividiríamos entre 7 y ahí tienes tu déficit al día, que pues sí, sí sería algo bastante agresivo, pero es que esa es la finalidad de un minicut y eso es lo que también la duración del minicut va a determinar qué tan agresivos pudiéramos ser. Promedio, a mí me gusta, o las veces que lo he aplicado, las últimas dos, lo he aplicado buscando perder 1% en alrededor de 4 semanas. Ya no suelo extenderme más allá de eso porque sí se empieza a sentir la fatiga respecto al propio déficit y la verdad es que pues, ya no tendría como que demasiado sentido y sería como que exponernos a mayor pérdida de masa muscular. Pero algo que también quería comentar antes de que se me pase, y curiosamente, Ángel, no hay evidencia de esto. Es meramente una práctica que ha derivado de protocolos agresivos, de cosas que hacen algunos culturistas naturales, pero evidencia directa no existe. Lo que sí existe es muchos artículos en donde, por ejemplo, a personas no entrenadas se les somete a un déficit agresivo en presencia del entrenamiento de fuerza, que ese es un componente importantísimo durante un minicut para preservar la masa libre de grasa, pero directamente en culturistas, la verdad es que no hay evidencia de tal cosa, no todo el mundo los utiliza, hay algunos que están como que no tan a favor, otros que sí, pero sí estamos un poco carentes justamente de evidencia en ese aspecto. Y siempre y cuando el déficit sea agresivo, pues básicamente pasa a segundo término cómo llegaste ahí. Hay muchas maneras, muchas propuestas, pero la idea es la misma, ser agresivo por poco tiempo y ya que tienes en tanto a lo nutricional el déficit energético, nuestra siguiente prioridad serían las proteínas, porque en presencia de un déficit es bastante seguro que vaya a incrementar la tasa de degradación de síntesis proteica, de síntesis, la tasa de degradación proteica, por lo cual pudiéramos tratar de aminorar un poco todo eso con el aporte proteico en segunda instancia después del entrenamiento de fuerza,
que vendría siendo la recomendación generalizada. Pudiéramos hacer una regla del pulgar alrededor de 2 gramos por kilogramo de peso. Tratar de consumir entre 0,5 por menos, por muy poquito, y 1 gramo por kilogramo de lípidos, y lo restante, que sí, evidentemente va a ser muy poco, de carbohidratos. Realmente no es complicado eh, realizar o calcular un minicut. Lo complicado es saber cuándo sí, cuándo no y cómo evaluarlo. La parte nutricional es sencilla, pero también hay que discutir, pienso, a partir de aquí la parte con el entrenamiento. ¿Qué sucede? Porque ya hemos hablado que, ok, pues es importante progresar, hay que estar buscando mejorar, pero en el caso concreto de un minicut, ¿qué sucede? Necesitaríamos entonces progresar, tengo que hacer más volumen, menos volumen, igual pudiéramos encaminarnos un poquito hacia allá. Sí, sí, igual para terminar esta primera parte, este, yo en la experiencia con atletas, cuando he pautado minicut, así como para dar una recomendación demasiado general y para nada específica, pero la mayoría de los minicuts que yo he planteado fácilmente se van de tu recorte inicial de calorías, fácil, primera son de 700, 900, 1000 calorías es la bajada que vas a dar drástica de tu estado inicial. O sea, quien dé 500 calorías menos de un minicut realmente no es la finalidad. O sea, hay que ser más drásticos que recortar solo 500 calorías. Si recortas solo 500 es porque posiblemente no, ni estabas comiendo mucho en tu etapa de volumen y aún tenías bastante hambre y fue un capricho hacer un minicut. Entonces, y también mencionar que en la práctica sí, las primeras semanas se pierde bastante peso, peso que viene acarreado de que es glucógeno muscular, tal cual, agua. Entonces, las primeras semanas se va a ver una pérdida muy grande y no quiere decir que así va a ser todas las semanas. Por eso hay que monitorear el peso semanal para estar entre el 0,75% del peso a la semana hasta el 1 o 1,25 de pérdida. Eso me pasó el primer intento que tuve con un Minicud hace ya algunos cuantos años. Según yo estaba calculando el Minicud, de a lo mucho habré bajado unas 500 kilocalorías de lo que estaba consumiendo y pues no pasó nada con el ventado Minicud. Y también pienso que, ya es opinión, ¿eh? Pienso que puede ser una herramienta interesante para exponerte a un déficit agresivo y saber que pues, no te vas a morir en ese fin del Sí. mundo. Que si traes 1700 kilocalorías, pues no es tan malo como uno a veces se llega a imaginar estando en un superávit. De que, híjole, ¿cómo le voy a hacer en ese momento? Sabiendo gestionar el volumen de los alimentos, las distribuciones y un montonal de cosas, también pienso que puede llegar a ser una herramienta interesante, como una exposición a la incomodidad, si quieren verlo así. Sí, pues bueno, tener en cuenta, por ejemplo, ahorita que estamos mencionando y nos estamos moviendo mucho en porcentajes respecto a el porcentaje de pérdida que se espera de peso corporal, podemos ver que en este contexto, el vigilar el peso corporal, pues vaya, sí que tiene una relevancia superior a lo que lo llevaríamos tal vez en otro tipo de periodos tanto de pérdida de grasa y de ganancia de masa muscular. No significa que no se vigile, no significa que no lo tomemos en cuenta. Se sigue tomando en cuenta, pero digamos que en este contexto, digamos que esa variable aumenta de importancia porque es lo que estamos buscando y es una forma en la que vamos a estar viendo el feedback pues que nos está dando y cómo se está llevando pues a cabo este periodo de pérdida agresivo, que en la palabra agresivo verdaderamente es agresivo. Yo siento que ahí es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, Fer, te lo paso para que antes de que nos vayamos al corte. También mencionar que la duración que va a durar, vaya la redundancia, el minicut, va a ser de qué tan gordo estés o de qué tanto porcentaje de grasa tengas. Entonces, si tú estás en un 20, obviamente el minicut no lo vas a hacer de 3 semanas, ni de 4, ni de 5, a lo mejor te vas a extender hasta las 6 semanas, porque tienes una muy buena cantidad de grasa que limpiar para estar en un rango decente para continuar con la etapa de volumen. Si estás en un 15% que apenas empiezan a borrar los abdominales, pues va, te puedes ir a unas 4 semanas, 3, 4 semanas, con una pérdida de peso quizás algo más controlada del 0,75, pero si estás en un 20% y quieres bajar a un 13, a un 12, te conviene irte al rango
digamos, más agresivo de pérdida de peso a la semana, porque te urge bajar ese exceso de grasa corporal que tienes. Entonces, como recomendación, pues no hay que ponerse tan gordos en un volumen, y si estás en ese punto, pues hay que ser algo drásticos. Y pues bueno, vamos al cortecito y ahorita regresamos con la siguiente parte del minicut. Ahorita venimos. Listo, pues ya regresamos después del cortecito y pues bueno, creo que ya dejamos bastante bien contextualizado respecto a la herramienta que es el minicut, las pautas como que a tener en cuenta eso. Y bueno, ya que lo tocaste hace un momento, Dani, es algo creo que bastante interesante tocar la parte del entrenamiento, porque al final de cuentas, como lo mencionaba, el entrenamiento debes tener, al final de cuentas, lo que comes, tu comida, las kilocalorías, representan tu capacidad de recuperación, al final de cuentas. Entonces, tener en cuenta que en ese momento en el que el minicut empieza a ser agresivo, tu capacidad de recuperación muy probablemente disminuya, si no puedo decir que sí va a disminuir. Entonces, ¿qué tener en cuenta? Hacer una reducción del volumen, ¿creen que sea viable? Tomárselo como semanas de descarga, implementar tal vez ciertos movimientos que te sean interesantes. ¿Qué pautas a tener en cuenta cuando hay minicut? ¿Qué pautas a tener en cuenta pues en el entrenamiento? Solo si antes de que se me siga pasando, antes de pasar al entrenamiento, los P-ratios, si no, os molesta el comentario. Los Date, P-ratios, date. que luego se me pasa. El P-ratio en inglés quiere decir ratio de partición. De hecho, me parece un concepto de, no estoy equivocado, por favor, corríjame, estadística, no estoy muy seguro, pero bueno, o de economía, no recuerdo, una disculpa por la ignorancia. O sea que no es exclusivo de nutrición, pero bueno, cuando nos referimos a P-ratios en el contexto de la ganancia de masa muscular, nos referimos a que de acuerdo a la composición corporal inicial de un individuo, a medida que tuviera más grasa corporal y está sobrealimentándose, tendería a ganar más grasa corporal que lo que ganaría de masa libre de grasa. Y una persona más magra tendería con una sobrealimentación a ganar más masa libre de grasa que masa grasa. Y era algo de lo que se especulaba o para lo cual también pudiera ser interesante un minicut para mejorar el P-ratio. Pero ha habido un montón de discusiones que todas comenzaron con una revisión de un artículo en Más por Eric Trexler, perdón, en donde se observaba que roedores con sobrepeso seguían ganando masa muscular en presencia de un estímulo, que era el entrenamiento en pequeños gimnasios para roedores, muy bonitos, muy monos, como se los puedan imaginar. No, no es cierto, no había gimnasios, no recuerdo exactamente cómo era el protocolo, pero un modelo en roedores. Y el asunto es que los roedores, incluso obesos, seguían ganando masa muscular. Entonces, a partir de la revisión de ese artículo en concreto, se publicó un artículo más grande como revisando todo el concepto. Y ya después hubo algunas respuestas, una por parte de Menno Henselmans, que después fue contestada por el equipo de Stronger by Science, y después hubo otra por Menno, y después otra respuesta, después hicieron un podcast de todo ese rollo, y el caso es que a la fecha, lo que podemos decir sobre los P-ratios es, de entrada, ¿de dónde surgió esta idea? Y hasta donde podemos como que ir siguiendo la línea hacia atrás, es a estudios publicados por un autor que se llama Forbes, Gilbert Forbes por ahí de los 80s, fines de los 80s, en donde se observaba que en mujeres que se recuperaban de la anorexia, tendían a ganar más masa muscular. Y eso como que de alguna manera se extrapoló a culturistas en volumen que estando más magros, pues entonces van a ganar más masa muscular y por eso hay que hacer minicuts para estar siempre bien magros. Pero no existe evidencia de ese fenómeno en personas entrenadas. No podemos, al menos con lo que tenemos a la fecha, extrapolar. En algún futuro probablemente sí tengamos algo al respecto. Sin embargo, a la fecha no podemos hacer mención de los P-ratios como una razón por la cual hacer un minicut. De ahí Y fue donde surgió, de esa serie de estudios en mujeres. Insisto, tan solo considera el contexto, recuperándose de la anorexia.
No es lo mismo a pensar en un culturista que entrena de forma habitual y que tiene de entrada una composición corporal pues, adecuada. Y ya te digo que a lo mejor no hay evidencia, pero desde mi corta experiencia, las personas que menos grasa ganan en volumen son las que menos masa muscular logran, logran aumentar a lo largo de ese periodo de volumen. O sea, aquellos que se mantienen magros difícilmente ganan buena cantidad de músculo en todo el tiempo. Y ahora, el contexto de la anorexia lo podemos traspasar a una bikini que todo el tiempo está definida y con sus hormonas inhibidas. Entonces, con la anorexia tienes un perfil hormonal bajo completamente, con muy poca capacidad de generar anabolismo. Entonces, una bikini que se encuentra todo el tiempo en un 8% de grasa, en un 10%, y no quiere pasar de ahí porque se va a ver mal para las redes, muy difícilmente su entorno hormonal, por el porcentaje de grasa que es evidente, es muy difícil que gane una cantidad significativa de masa muscular en esa etapa que ya se plantea. Entonces, para las chicas, o el mensaje como que yo quiero dejar es que sí, en una etapa de volumen, sí te tienes que tapar un poco, o no quiero decir muchito, pero no te tienes que quedar corto en que siempre te vas a ver magro y muy definido, porque en algún momento tienes que ganar algo de grasa, bastantita grasa, para seguir empujando esa ganancia de masa muscular. Entonces, pues no hay evidencia, pero en mi experiencia así ha sido siempre. O sea, no conozco a alguien que magro gane más músculo que alguien que está un poco más pasado, pero progresa en mejores condiciones y gana más masa muscular. Es una línea delgada y es un poquito complicado. Por eso, desde que comenzamos con la charla, sí quise dejar aparte el P-ratio porque de las razones enumeradas históricamente en el contexto de los minicutes, el P-ratio o tener que perder grasa antes para ganar músculo no parece ser necesario. Y sí, en parte cuando queremos maximizar la respuesta hipertrófica, pues tenemos que movernos en la incomodidad para algunas personas de subir un poco más de grasa corporal, pero igual en rangos saludables, porque tampoco nos estamos refiriendo a el infame volumen cerdil, pues nada, para nada, pero sí saber que si nos tenemos que alejar un poquito de esa forma, o quizás sí un muchito, pero no hay nada malo en ello, siempre y cuando estemos en rangos saludables. Creo que ese muchito es el característico aquí para decir, sí hazlo, pero no tanto. Es que es difícil, mano, sobre todo considerando variedad de personas que nos puedan escuchar, dar recomendaciones que apliquen a todos, híjole, nos la pone muy difícil. Sí, como lo comentaba, incluso esto lo habíamos comentado en anteriores capítulos del podcast respecto a que tenemos que entender y afrontar que en este mundillo o en este proceso de ganar masa muscular, ya sea para subirte a competir o incluso nada más para mejorar tu composición corporal, eso es un proceso en el cual no nos vamos a ver siempre como nos queremos ver. De hecho, A ver, para... y Pam, Ujú, sí, dale. existe el término, o bueno, más bien yo no he leído, o más bien creo que no existe el término volumen limpio, o a qué se refiere con un volumen limpio. Sí, porque incluso eso es un tema que creo que le podemos dedicar un episodio entero, o sea, respecto a que el famoso, el volumen sucio es mejor que el limpio, y para empezar, ¿qué es sucio para ti? ¿Qué es sucio para mí? ¿Qué es limpio para ti? ¿Qué es limpio para otra persona? O sea, siento que ahí sí es meterse muy, muy de fondo y escarbar muy de fondo para empezar. ¿Qué es lo que una persona considera un volumen? ¿O cuál es el objetivo verdadero de una etapa de volumen? O todos los demás sinónimos que mencionaste al inicio, Fer. Entonces, como lo decía, no siempre nos vamos a ver pues como nos queremos ver. De hecho, pasándolo a un contexto culturista, como te quieres ver va a ser la menor cantidad de tiempo que vas a estar, porque al final de cuentas, tal vez sí, a la hora de estar en tarima te vas a ver muy bien, vas a estar bien rayado, bien vascularizado, pero una vez pasando esa etapa, pues vaya, ese estado físico no va a perdurar mucho, y aferrarte a quedarte en ese estado físico, bueno, tiene bastantes consecuencias
psicológicas, el hecho, pues ahí igual, digo, esto ya lo habíamos tocado mucho en el episodio que tuvimos ahí con Laura, entonces igual no quisiera ahondar bastante en este tema, pero sí tener en cuenta eso, que ahorita que lo mencionaban respecto al ratio P, que no se considera o tener en cuenta que no es un indicativo, tal vez, para afrontar este tipo de periodos. Y de hecho me viene mucho a la mente, digo, no sé si ustedes lo hayan visto por ahí. Hay una grafiquita muy famosa en la cual se pone que tu porcentaje de grasa es bajo y ¿cómo puede decirse? Tu rango para ganar masa muscular, que prácticamente es lo que mencionan respecto al ratio P, pues es mejor. Y como va subiendo esta grafiquita, se ve que ya en un porcentaje muy alto, perdón, ya dejas de ganar masa muscular y literalmente así se ve como que la gráfica va así, así, así y se aplana. Y a partir de aquí ya empiezas a tener prácticamente pura ganancia de masa grasa, de tejido adiposo, y creo que tener en cuenta esto que menciona Dani respecto a lo que se ha visto, esta discusión que se ha puesto del ratio P, pues es algo bastante interesante y bastante a tener en cuenta a la hora de Y, decir, ujú, sí, Ferdim. y, por ejemplo, tú, Dani, ¿cómo consideras tu volumen? O sea, ¿cómo le llamas? ¿Volumen limpio? ¿Volumen? ¿Qué le dices a tu volumen? Volumen cerdo, le digo. Creo que volumen sucio se entiende aquellas personas que comen pues, lo que caiga en cantidades industriales sin ninguna especie de control. Y volumen limpio, si acaso quisiéramos tratar de definirlo, sería como que tener ciertos lineamientos de, como por ejemplo, cuándo sería interesante considerar un minicut, saber que podemos considerar los minicuts de entrada y tratar de no pasarnos de la raya en tanto a cierto porcentaje de grasa que pues bien pudiera ser arbitrario, pero sí hay un control. Pienso que esa es la gran diferencia. Y también en la magnitud del superávit energético. Eh, igual, algún momento podemos hacer un episodio tal cual de todo ese tema, pero quizás un superávit del 10, 15, 20% para la mayoría de las personas es más que suficiente para precisamente maximizar la respuesta hipertrófica, pero tampoco maximizar la ganancia de grasa. Entonces, desde ahí pienso que ya pudiera ser considerado un volumen, pues no sucio ni limpio, pero digamos más sensato, sin ánimo Esa, de volvernos locos. esa va a ser la nueva terminología, un volumen sensato, ni Volumen limpio, sensato. ni limpio ni sucio, porque se suele decir que su volumen limpio es que es tan limpio porque están comiendo limpio, o sea, pollo, arroz, verduras y llenar sus calorías de comida limpia. Y no, o sea, si tú te comes 200 gramos de arroz y, ay, güey, creo que me van a crucificar por esto, y un gansito, el volumen no termina siendo sucio por el gansito, termina al final por qué tan descontrolado estés en ese superávit o tu peso a la semana, qué tanto va subiendo, pero no es tanto por la calidad de los alimentos determinar que tu volumen es limpio o sucio, es más por esa mala gestión del volumen tal cual. Y tener Porque si en... vieran las bolsas de Doritos que suelo tener ahí en la Son alacena, tres, antes de irte a dormir, tres bolsitas de pues Doritos. es que sí hay situaciones, mano, donde sí te ayuda un poquito de alimento denso en kilocalorías, pero, las benditas dicotomías. Eso Sí, sí. tampoco significaría que dejamos de consumir vegetales, que dejamos de consumir alimentos mínimamente procesados, pero pues ya saben qué difícil es movernos en este mundillo. Sí, pero al final a nivel de calorías, o sea, la báscula va a subir Claro, 10 si quince son, por ciento de superávit por mucho. Si estás avanzando, pues ¿para qué más? y la báscula va a subir independientemente del alimento que vas a consumir. Si te chingas 400 gramos de arroz y vas a subir más que si te echaras un gansito, un ejemplo, y te vas a descontrolar más con 500 gramos de arroz, lo que sea, ya que de la calidad nutricional, la densidad, que sí tiene relevancia. Ojo, no estoy diciendo que hay que comer sucio, porque hoy en día creo que estamos en la época de ser lo más sanos que se pueda por Ajá. todas las enfermedades que hay,
por todas las patologías, pero bueno, eso ya es tema aparte, vamos con el entrenamiento. Ok, pues bueno, ya dejando... yo voy a dejar el último comentario porque sí, ahí tenía uno que era respecto a eso, o sea, de no extrapolar porque lo mismo no va a faltar que esto lo estamos considerando en una persona que quiere ganar masa muscular, que entrena, que va a afrontar esa etapa, porque al final de cuentas, como lo menciona, la densidad nutricional es muy importante. El problema es cuando pasamos de una persona que única y sencillamente quiere hacer, mejorar sus hábitos, entender respecto a qué alimento puede saciarle más, y no aportar tanta energía a una persona que inherentemente su objetivo número uno es energía, quiere energía. Entonces, eso tenerlo igual en cuenta respecto a que no estamos tampoco diciendo que hay que comer de todo sucio, porque pues sí, al final de cuentas, como lo mencionan, o sea, se puede llegar como que a esa mala interpretación, solo tener en cuenta el contexto del que estamos platicando, ¿ok? Entonces ya igual ya ahí le freno para no meternos tanto en este tema, y tal vez el futuro episodio sea este, porque siento que aquí nos podemos echar un muy buen rato platicando respecto a eso, pero ahora sí, hablando del entrenamiento. Ya había hecho la pregunta, pero aún así la repito respecto a, ok, sabemos que nuestras capacidades de recuperación empiezan a mermarse porque la cantidad de energía que estamos consumiendo no nos ayuda a esa recuperación y a lograr esas adaptaciones que estamos buscando, que en este caso pues es la hipertrofia, el aumento de masa muscular. ¿Qué se tiende a hacer? Reducir volumen, entrar en una descarga, introducir nuevos movimientos. ¿Qué directrices tener en cuenta respecto al entrenamiento en estos periodos? Yo no introduciría nuevos movimientos, ni tampoco haría una descarga. Igual vamos viendo por qué. Pero para que quede más claro, digamos que el mismo entrenamiento que nos ayuda a construir músculo en un superávit es el mismo entrenamiento que nos va a ayudar a preservar ese músculo en un déficit. Realmente no hay mucho que moverle. ¿Por qué no nuevos movimientos? Porque eso probablemente nos exponga a mayor grado de daño muscular, que sabemos es un proceso distinto e independiente de la hipertrofia y nos va a costar, si de por sí tenemos pocos recursos para la recuperación, pues nos va a costar más. ¿Por qué no hacer una descarga tampoco? Eso es lo tricky del asunto con los minicus y el entrenamiento. Que no porque estemos en un déficit agresivo, necesitamos entrenar menos. Necesitamos entrenar lo suficiente para preservar el tejido y necesitamos el suficiente tiempo bajo tensión, no entendido como contar 9 segundos en la excéntrica, sino como suficiente exposición a la tensión mecánica en tanto a duración y magnitud. Ujú. Que sería básicamente lo mismo que hacemos cuando comenzamos un mesociclo de hipertrofia. Quizás comenzar con lo mínimo y al menos si nos vamos a la evidencia metanalítica, pues estaremos hablando de 10, 12 series. Y la gran diferencia, pienso, en un minicube es tratar de mantenernos ahí, no estar buscando empujar progresiones, porque no hace falta. En primera instancia, porque son pocas semanas. En segunda, porque sí, los sustratos para la recuperación son menores y porque tenemos que tener muy en consideración la gestión de la fatiga. Entonces, personalmente lo que suelo hacer es comenzar con el mínimo de volumen. Quizás hay personas que pueden hacer el argumento de un poco más para revertir o no sé cómo decirlo, neutralizar un poquito el catabolismo que está ocurriendo a propósito del déficit, que pudiera ser en lugar de 10 series, no sé, por decir algo, por ponerle números, 12. Pero hasta ahí. Tampoco quiere decir que nos vamos a ir hasta el 20 series a tope para preservar lo más que se pueda, porque habría que ver también la calidad de dichas series, habría que ver también si estamos comenzando un nuevo mesociclo y comenzamos a tope, pues oye, ¿qué pasa también con el efecto de los esfuerzos repetidos que nos protege del daño muscular y con sin fin más de otras cuestiones? Pero grosso modo, realmente no cambia mucho el entrenamiento. Pero sí, qué bueno como comentaste, Ángel, yo no introduciría movimientos novedosos, ni tampoco lo tomaría como una descarga. Sí haría una descarga con toda la razón del mundo, pero una vez finalizadas las semanas del miniclub. Yo, yo tengo algo más claro que no haría al iniciar un minicut o una etapa prolongada de déficit, que no haría PRs a una repetición o a dos,
que tampoco no haría subir las series obligatoriamente, así a rajatabla en un Excel, subirlas. Tampoco es algo que yo en lo personal no lo haría. Y no, no tendría una cercanía, digamos, al fallo tan constante como lo sería en unas últimas semanas previas al minicut, que estás en una etapa de volumen, pero en la fase final. Ahí sí que podría acercar más al fallo. Al fallo, digo fallo real, fallo de que te baja la máquina, que te bajan las mancuernas, pero con un RIR 2, 3, 1, 0, te puedes mantener en el minicut sin problema. Pero sí está claro que no intentaría un 1RM, no, también no incluiría ejercicios nuevos, ni cambiaría nada. Y el volumen lo mantendría en un volumen, sí, bajo, medio, mm, a las recomendaciones que ya mencionó Daniel, y tratar de, sí, pues de cierta manera buscar un progreso. Al final para eso vamos a entrenar. No es como que no, estás en Minicud, no progreses, ¿no? O sea, si tuviste buenas horas de sueño el día previo, te sientes cómodo para una rep más, para 2.5 libras más, pues hazlo, no te va a pasar nada tampoco. Sí, tener en cuenta que, como lo mencionaba ahorita, me recordó eso el buen Dani, respecto a que cuando estamos, digamos que metemos una variable, cuando estamos en una fase de ganancia de masa muscular, digamos que rodeamos nuestro contexto de anabolismo, por decirlo así, de una manera muy burda, ¿no? Porque descansas bien, comes bien, entrenas, que entrenar por sí mismo ya es algo bastante interesante para promover el anabolismo tal cual. Entonces, digamos que en estos periodos, entrenar es muy, muy importante porque al final de cuentas, digamos que requieres hacer lo mismo para mantener. Tal vez lo que antes requerías o lo que traías de volumen de entrenamiento efectivo a lo largo de tu microciclo era para ganar masa muscular, en ese momento digamos que eso pasa a mantenerse y como que tener en cuenta eso muy en claro respecto a lo que mencionas, Fer. O sea, tener en cuenta mucho la psicología a la hora de tu entrenamiento. Porque sí, a la hora de que te rodeas en que todo es difícil, aquí solo llegan los que son muy cabrones y todo esto te empieza a rodear de decir, tengo que empujar, tengo que progresar, tengo que sacar tantas reps o con este peso. Entonces, como que tener bastante, bastante en cuenta respecto a que tal vez consideras tener en cuenta que tengas más cuidado con no mover o qué no hacer que sí hacer. Porque ahorita que lo mencionan, siento que es muy, muy importante para esto tener todo el background detrás de todo lo que llevas de tu entrenamiento. O sea, sabes lo que estás haciendo, sabes la estandarización que ya tienes en tu entrenamiento. Entonces, una vez conseguido, una vez que ya tienes como que ese punto bastante sólido respecto a él, ok, pues nada más como lo menciona Daniel, quédate ahí, quédate en ese rango, no intentes tal vez empujar tanto, pero tampoco sientas que estás en ese punto de que no, pues es que ya no como lo suficiente, ya no voy a empujar nada, no voy a rendir, no voy a entrenar. Entonces como que ahí siento que igual es tener mucho en cuenta pues la psicología o sí, la presión psicológica que tú mismo te des en este tipo de periodos, que por ser agresivos tal vez se rodeen mucho de hay que tener motivación a tope, te rodees mucho tal vez de videos antes de entrenar, que no tienen absolutamente nada de malo, pero sí como que poner ese freno, tener en cuenta que vas a ir en ese momento, tu objetivo número uno no es ganar masa muscular, sino mantenerla y maximizar pues la pérdida de grasa corporal pues en ese rango de tiempo. También posiblemente no incluiría técnicas de alta intensidad en este periodo y menos como en grupos musculares que ya le estás dando un mayor volumen de entrenamiento. A lo mejor, no sé, en bíceps, a lo mejor a la semana tienes 2 series, va, pues es válido alguna rest pause, no sé, una mio rep es válido en ese grupo muscular o en pantorrilla, pero definitivamente como que no sé, a grupos musculares que a lo mejor a la mayoría más nos interesan, espalda, pectorales, quizás no incluiría una drop set, no incluiría una serie gigante, una triserie, o sea, no lo incluiría en un minicut. Por ahí tocaste un punto también bien importante, Ángel,
Lo psicológico, pienso que también algo que espero les quede a las personas que nos hagan el favor de escucharnos hasta aquí, es que no cualquiera es un candidato para un minicut. Trastornos de la conducta alimenticia, malas relaciones con la comida y pensar que, pues hay una solución hay una respuesta a mis plegarias y puedo perder esta grasa rápidamente y se llama minicut, venga, quiero, necesito, para nada. No se trata de eso. Si no tienes experiencia, por lo menos controlando tu ingesta, si nunca has estado en un déficit, si no tienes buenos hábitos en tanto a lo meramente esencial, que es tener estructura en tu alimentación, procurar tus vegetales, procurar tus proteínas, cosas tan básicas, si no están bien consolidadas, un minicut no es para ti. Si estás en un punto de tu vida sumamente estresante, te estás divorciando, no alcanzaste boletos para Bad Bunny, o si alcanzaste boletos, pero los tuviste que vender porque tronaste con la pareja, cualquiera sea el caso, que tienes una cantidad de estrés impresionante, un médico no es para ti. Si te gusta Bad Bunny, un médico, no te creas, nada, nada. No, ya tírala, güey, ya. No, Nada, puede nada. ser. No. Es que Gym Rats no es solo el culturismo, aquí también podemos traer los momentos de la semana, una recopilación. Sí, son datos, pues, curiosos que suceden en la vida de los seres humanos, de los mexas. Pero no, sí, ya volviendo a la seriedad, de verdad, si no estás en un punto más o menos o lo suficientemente estable para llevar un déficit agresivo, continuar con el entrenamiento, un minicut no es para ti. Si estás por salir de vacaciones, si estás tienes varias fiestas o qué sé yo, y piensas que puedes lograr un déficit así de agresivo, aún asistiendo a fiestas, aún con, no sé, convivencias, con familiares, no lo sé, pienso que un minicut no es para ti porque le va a restar muchísimo a lo que puedas llegar a disfrutar de todo ese tipo de cuestiones. Ponle que sí tienes toda esa experiencia, que ya tienes un ratito gestionando tu entrenamiento, vas de la mano con un coach y parece ser que, pues, ok, estás en un punto razonable, vale, se puede considerar. Pero si también partimos de las emociones, no, es que comí mucho, por ejemplo, en diciembre, comí mucho en diciembre, en enero necesito perderlo todo, no, no, el mini no es para ti. Ni quisiera que se interpretara como ello. Y ahora también si estamos en etapa de volumen y pues no es necesario tampoco hacer un minicut cuando basta con monitorear aspectos visuales, pliegues, circunferencias, hambre, saciedad, y sensaciones de qué hacer, o sea, no forzosamente es volumen o minicut. Puedes hacer, sabes que recorto el 5% de las calorías, el 10%, mantengo un poquito más las calorías o las bajo un poco, pero no al grado de un minicut. Pero todo eso es viendo todo el contexto, la toma de decisiones que puedes hacer en la etapa de volumen para no hacer un minicut tampoco. Entonces, pero esto creo que quedaría mejor en un episodio completo de etapa de ganancia de masa muscular, pero pues no nomás es minicut, pues. Pues siento que ya contextualizamos bastante el hecho de esta herramienta, qué utilidad tendría, cómo la utilizaríamos, al final de cuentas igual, cómo la llevaríamos con el entrenamiento, porque sabemos que el entrenamiento es bastante importante. El minicut está concentrado en el manejo de las kilocalorías, en el manejo nutricional, pero también tener en cuenta esta otra cara muy importante, que es el entrenamiento, que muchas veces nada más podemos prestarle atención a lo que estamos comiendo, a nuestra vigilancia de macros y todo lo demás, que igual tiene bastante relevancia, pero nuestro entrenamiento es fundamental. Al final de cuentas, la programación del entrenamiento en el largo plazo es lo que te va a dar las adaptaciones estructurales, en este caso, que es pues la hipertrofia. Entonces, eso es lo que debemos tener muy en cuenta. Qué bueno que ahorita lo estuvimos tocando. Y pues bueno, no sé si alguno de ustedes dos quisiera agregar un poquito más respecto a este tema del minicut, mi buen Fer, mi buen Dani. Una pequeña reflexión que me gustaría dejarle a nuestros escuchas. Ok, ya imagino. Dale. Era la siguiente. Ok. Que ningún baboso se salga. No. La disco se prende cuando ella llegue. Ujú. A los hombres los tiene de hobby. Una malcriada como Nairobi.
y tú la vi bebiendo de la botella. Los nene y la nena quieren con ella. Tiene más, tiene más de 20. Me enseño la cédula. Ey, ey, del amor es una incrédula. Sin más, También pues creo Cítalo, que cítalo, Dani. hay otra frase que te saltaste, pero yo aquí estoy leyendo, dice, Dani tiene un culo bien grande, demasiado Demasiado grande. grande. Sí, y Dani citando autores de todo, ¿eh? O sea, no mames, no frenas, güey. no, No no, frenas. ya saben que también tenemos recomendaciones musicales para todos aquellos que gusten del reggaetón. A En esta ver. ocasión me gustaría Ujú. recomendarles algo muy de la vieja escuela Ok. que lleva por nombre, permítanme un segundo, Ujú, Te ves buena. Es una canción original de quien fuera el general, actualmente ya retirado, ujú. que dijera algo así como, mami, quiero que sepas que tú te ves buena y no he visto a ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. Entonces, pues bueno, nada más para considerar que vinieron personas que pusieron los cimientos para lo que está haciendo el señor Bad Bunny actualmente y hay que recordarlos como los grandes. Ok, es algo que ya se había olvidado un poquito de este lado. Así que, Fer, ¿cuál es tu recomendación de esta Temazo, semana? temazo. Yo voy a buscar una recomendación ahorita para darla. ¿Tú cuál das, Fer? ¿Cuál sería ¿Musical? mi recomendación musical? Sí, sí, sí. Mm, vamos a ver la última canción que tengo en Spotify. Muy buena, güey. Ujú. Sería eh, la de Mi Complemento, Los Huracanes del Norte. Ay, ya hasta sentí aquí sed de la peligrosa, mano. A la verga. Me llegó un olor a carnita asada jale. Su madre, no, mames, no. Y pues Ay, bueno, ajá, sí, Fer, sí. ¿Vas a decir algo? no, no, no. Dani, ¿vas a decir algo? No, por favor. Oh, bueno, perfecto. Entonces, pues ya yo les traigo una recomendación un poquito más actual, más respecto al señor que, vaya, todo el mundo se anda peleando por unos boletos, por estar en ese asiento, que vaya, el señor lo vendió bastante rápido. Es para nuestro Eh, show, ¿te refieres, no? El que estamos sí, planeando para el sí, show sí, de sí, los Gym Sí. Rats. es Sí, ¿no? correcto. Sí, sí, sí. Ah, Vamos perfecto. a, ya fui, el Estadio Azteca está lleno, totalmente. Ah, Sí, ah, sí, sí, lo llenamos todo. Sí. Y ya después creo que sigue alguien, va quién sabe qué, que al otro día, pero él nada más llegó no, como a, no, no, ni idea. ni un cuarto lo llenó. Pero No, no, bueno, y de hecho, no, de hecho ahora que llegué a los 10,000 seguidores, como que sentí al otro día así como que el ego, ay, güey, como que se me iba, pero lo regresaba. Es incuestionable. va a haber giveaway, ¿verdad? Fer, giveaway. ¿Qué vas a Eh, regalar de los 10,000 en Instagram? pues mira, ¿qué estaría bien? Tengo unos boxers por ahí que quizás 10,000 gentes me lo pueden comprar, no sé. Puede ser. Mm, pero Híjole. vamos viendo. Va a haber un giveaway de Gym Rats cuando lleguemos a los 200 suscriptores. Vamos a rifar algo por ahí de Labs, seguramente, que lleva al final algo de Labs, algo para principiantes o intermedios. Ahí vemos que les vamos a dar, pero va a haber giveaway. Entonces, pues bueno, ya dejando de un lado todo esto, pues nada, creo que al final de cuentas tocamos bastante chingón este tema, un tema muy interesante que la verdad, la primera vez que yo interactué o que empecé a ver respecto a eso, no encontré mucho anecdóticamente hablando, o sea, encontraba mucho respecto a, pues, a fórmulas que claro que tienen su trasfondo y claro que son bastantes importantes a tener en cuenta, pero pues platicar todo lo que estuvimos platicando aquí creo que es algo bastante a tener en cuenta y como lo mencionamos, bueno, lo estuvo más mencionando ahí Daniel en una parte, que el Minicode muy probablemente no sea para todos, que el Minicode es una herramienta en la cual sí debes de estar bastante estandarizado, por decirlo así, en todo lo que conlleva pues tu vida y sobre todo pues cuál es tu objetivo, o sea, para qué estás haciendo lo que estás haciendo y bueno, en base ahí podrías o no podrías utilizar esta herramienta. Y pues bueno, yo creo que aquí vamos a dejar el episodio. No sé si quieran dejar alguna otra reflexión o recomendación.
Solo eso, ya, en serio. Es una herramienta a fin de cuentas. Si todo apunta a que te pudieras ver beneficiado de un minicode, pues venga, adelante, no veo por qué no. Pero si hay algún foquito rojo en tanto a mala relación con la comida, en tanto a que no tienes ningún tipo de estructura y estás buscando una solución rápida para perder grasa, no va por el lado del minicode, va por el lado de fomentar mejores hábitos, de procurar tu entrenamiento, de ser una persona un poquito más saludable y ya en algún momento un minicode sí pudiera ser una herramienta interesante. Totalmente, y pues también no hay que cerrarnos mucho para quizás algún culturista de la old school algún día nos escuche. No es el chiste cerrarnos a que no hay otras herramientas, hay que verlas como algo beneficioso que está ahí, que nos puede servir, que se puede aplicar en el culturismo en general, ya dependiendo del nivel en que estás, si en IFBB Pro ya estás en ese punto, quizás un minicut ralentizaría ahora sí que tu progreso y dependiendo cuánto tiempo de volumen te vayas a tomar, pero ahí está la herramienta, está abierta para, no para todos, pero sí para quizás muchos culturistas que a lo mejor desconocían de y se pueden venir muy beneficiados de esta. Y gracias a todos los que propusieron el tema. Digo todos porque fue uno, pero me quiero sentir como que fueron un chingo. Me han Como que estado fueron preguntando mucho, que suban bastante. mis recetas, que compartan mis comidas. Ujú. Y no, la verdad es que nadie me ha preguntado, parece ser que no me interesa en ello. No, ya fuera de bromas, gracias a todos los que andan viendo Gymrats, ya son más. Y pues eso sí nos tiene por ahí contentos de que esté llegando a más oídos, a más visualizaciones y que más estén, digamos, exponiendo su pensamiento hacia ver otra información de la de siempre o ver algo que está aquí en México. Sí, pues bueno, ya lo dijo Fer, la verdad es que yo igual estoy bastante agradecido. Primero, pues con estos dos señorones que la verdad me han abierto las puertas bien cañón, saben que neta, muchas gracias por todo y pues como dicen, ya se empieza a ver un poquito más de feedback a lo largo de los episodios, eso emociona bastante. Ahí en el grupo de Gymrat siempre nos estamos mandando screenshots del feedback que nos mandan. Entonces, pues bueno, aquí vamos a dejar el episodio número 15, no sin mi recomendación porque sí le iba a dar y ya se me fue el show. Yo venía escuchando 120 kilómetros por hora de Allison, una banda bastante buena. Últimamente la ando escuchando un poquito más, está muy chingona. Yo obviamente primero Bad Bunny y después ya. Pero bueno, dejando a un lado de eso. No. Primero el general. De ahí Ok, partimos. ok, Es discúlpame. señor padrino de todo lo que a terreo se refiere. Entonces, pues nada, pásensela chingón. Nos estamos viendo en el episodio número 16 de la siguiente semana. Y pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Si están en Spotify, dense una vuelta por YouTube. Si están en YouTube, dense una vuelta por Spotify. Redes sociales de Dani, de Fer y mías en la descripción. Muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo. Bye bye.